Yo soy del norte, fuera y dentro de mi Nicaragua. Danos un like y compartir. Esta campana nos hace muy feliz. It's not tomorrow, ahorita mismo. No hay silencio que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esta campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana, por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, tilintilán, tilintilán. Ya rise. Conéctate a esta voz cada mañana. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Yo soy un programa para hablar, compartir, contar las cosas que nos pasan. Para sentirnos mejor con nuestros sentimientos y emociones. Yo soy todos los martes por esta emisora. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Leo Argüello y te saludo y te agradezco por estar acompañándonos en esta audición de Yo Soy, ¿qué se esconde detrás de nuestros miedos? Te recordamos que podés hacer tus comentarios a través de las diferentes plataformas YouTube y Facebook de Radio Voz. Así es, nos estamos escuchando súper bien, todo. Y a vos te agradezco que sigas en sintonía con nosotros, nosotras, nosotres, que te suscribas a YouTube en Radio Voz Matagalpa, voz con V y con S, Radio Voz Matagalpa. Suscríbete porque así nos apoyás a sostenernos efectiva y afectivamente con los espacios educativos, reflexivos que aportan también a toda la población. Los contenidos de Radio Voz. Estamos hablando del tema de los miedos, ¿verdad? También te agradecemos por seguirnos en YouTube, en Facebook y en Spotify, Radio Voz Matagalpa. Hoy queremos hablar sobre qué se esconde detrás de nuestros miedos. El miedo es una de las emociones más básicas del ser humano, ¿verdad? Y lo hemos sentido todas y todos, pero no solo del ser humano, también de cualquier mamífero. El miedo forma parte de nuestra existencia. Esa emoción cumple un papel fundamental y es la supervivencia. ¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? Bueno, existe una única posibilidad según los y las expertas. Moriríamos. Sin miedo viviríamos de forma tan temeraria que podríamos o pondríamos en peligro nuestra propia vida. Que moriríamos a los pocos días por no tener miedo, porque el miedo nos hace ser precavidas. El miedo tiene una utilidad muy importante en nuestra vida. Nuestro gran problema con el miedo es que convivimos con miedos muchas veces a los que llamamos disfuncionales. Así que queremos profundizar un poquito en este espacio en qué es esta emoción instintiva y para qué sirve. El miedo, ¿usted ha sentido miedo? ¿A qué le ha tenido miedo en su vida? Gracias a la gente que ya está conectada con Yo Soy en cualquiera de las plataformas. Les agradecemos sus comentarios, sus anécdotas, sus testimonios también con este tema. Existen 6 emociones primarias. Todas y todos yo creo que las sabemos. ¿Cuáles serían? Exacto, la alegría, la sorpresa, el enojo, a lo que se le llama ira generalmente en cualquier documentación que usted le busque. Aquí en Nicaragua le llamamos la arrechura. ¡Ay, qué arrechura que tengo!, ¿verdad? Y quizá en muchos países
a la ira, al enojo, le digan arrechura o le digan rabia. Tengo tanta rabia, es ira, es enojo. La tristeza es otra de las emociones primarias, el asco y el miedo. Entonces, la gente experta y que estudia las emociones encuentra esas 6 emociones como 6 expresiones faciales distintas también. Aunque existen muchas más emociones, ¿verdad? En función de la cultura, del país donde vivimos o del vocabulario que tenemos y que tenemos además para describir nuestras emociones. Pero el miedo es una emoción básica y es una emoción primaria a la vez y se encuentra en todas las culturas. Sentirla trae grandes consecuencias sobre nuestro organismo físico, mental y emocional. Es una emoción súper desagradable muchas veces porque nos hace sentir mal. No es negativa, pero es desagradable. Porque sentir emociones siempre es positivo, cualquiera que sean. Es una emoción pasiva muchas veces porque trata de retirarnos de lo que ocurre, nos pone en otro lugar, nos pone alertas, nos hace prever algo, ¿verdad? Cuando sentimos miedo, a veces nos llegamos a sentir indefensos. Imagínense escuchar ruidos por la noche, escuchar el zinc que suena o algo en el patio, inmediatamente lo que se le activa es el miedo y lo ubica con un robo, con una persona maleante que anda en su casa o en su patio, ¿verdad? Entonces el miedo nos activa. ¿Y qué es lo que ocurre cuando sentimos miedo? La variedad de estímulos o qué nos produce el miedo, lo que genera esa emoción en nosotras, son muchas cosas. Entre las cosas que el miedo nos genera es la sensación de ser vulnerables, ¿verdad? De sentirnos vulnerables. Otra de las cosas que no, o sea, de estar desprotegidos o desprotegidas y que fácilmente se puede sentir daño. El estado de alerta, de tensión por lo que pueda suceder, que llega a estar continuamente en guardia, estamos alertas, no podemos dormir si tenemos miedo. La impotencia individual, esa sensación de no poder hacer nada y de que lo que suceda no depende de nosotras, no depende de usted. Alterarnos, alterar el sentido de la realidad, no saber realmente dónde está el peligro, que aparece como amenaza muchas veces difusa. Oigo un ruido y no tengo claro qué es, pero ya se me activó el miedo. Hasta que logro aclararme, hasta que logro ubicar qué es lo que pasa, yo puedo bajar ese nivel de miedo que se me activó, ¿verdad? Entonces, cuando hay una amenaza difusa, no se sabe concretamente dónde están esos límites, qué es lo que realmente sucede, como decimos. A veces se dice que el miedo es positivo y negativo. El miedo no siempre es negativo. Visto positivamente, es un mecanismo de seguridad que nos permite tomar medidas, tomar precauciones en situaciones de amenaza. Negativo puede ser, sí, porque muchas personas con el miedo se paralizan, ¿sí? Nos da parálisis total. Abandonamos al grupo colectivo o nos quedamos en casa encerrados o es una situación donde hay mucha gente y nos bloqueamos y nos quedamos de pie en una situación que muchas veces otra persona o nos jala o nos empuja porque nos bloqueamos. Muchas veces la gente dice, me quedé paralizado, no supe qué hacer. Y eso pasa cuando tenemos un choque rápido de miedo que nos paraliza. Entonces podemos paralizarnos, por ejemplo, en una situación violenta y ahí ponemos en peligro nuestra seguridad física y hasta nuestra propia vida. Puede volverse obsesivo. Me persiguen, a mí me persiguen, me están persiguiendo. Hay una desconfianza injustificada en otras personas y a veces hasta en los propios compañeros o compañeras cercanas. Y la otra cosa negativa es la culpabilidad. Sentirte culpable, sentirte cobarde por tener miedo, por no haber hecho tal cosa, porque yo hubiera hecho, pero soy cobarde, pero tuve miedo. Entonces, esos elementos son como lo negativo del miedo. Después hay reacciones básicas ante ese miedo, que son pues
transformadas, ¿no? O evolutivas que se dice. Puede ser evitar, es decir, que el miedo desaparece, pero modifica tu vida. Tratamos de impedir que suceda lo que nos da miedo. Huir, desaparece esa situación, pero no la resuelve. Nos apartamos o dejamos de lo que nos alejamos de lo que nos da miedo y afrontarla. Entonces, hay reacciones básicas ante el miedo. Evitar, huir, afrontar. Evitar es cuando desaparece el miedo, pero de todos modos modifica mi vida. Y yo hago cosas para impedir que suceda lo que me da miedo. Huir, puedo desaparecer de esa situación si es que puedo hacerlo, si es que lo puedo resolver así. Me aparto, me alejo de eso que me da miedo o lo afronto. Puede ser que no nos salga bien afrontarlo, ¿verdad? O ante situaciones conocidas que vuelva a pasar lo mismo, pero también puede pasar que consigamos que poco a poco el miedo sea menor, que lo sienta menos. El antídoto del miedo es descubrir quiénes somos realmente. ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? Cuando conectamos con nuestra naturaleza, con nuestro yo real, desde una posición honesta, desde una posición sincera de esta persona soy yo, con honestidad, con sinceridad, vamos a generar la posibilidad de actuar desde una posición auténtica y de caminar hacia metas o posiciones o lugares que me contribuyan a mi felicidad. Eso es el antídoto absoluto del miedo. Conocerme mejor, descubrirme mejor, saber qué es lo que necesito, saber qué es lo que quiero, ¿verdad? Y ahí puedo yo tener como otras acciones en mi vida. Quiero compartir con ustedes experiencias y voces y también que usted, por ejemplo, se ponga a pensar en qué momentos de mi vida he tenido miedo y cómo lo he enfrentado. ¿Qué cosas a mí en mi vida me han dado realmente miedo? Mientras tanto, vamos a escuchar otras opiniones. Cuando se crece en un contexto de guerra, como me tocó a mí, el miedo más grande es a perder a un familiar, es a la muerte de un familiar. Entonces no poder dormir, tener mucho temor porque le vaya a pasar algo a un familiar ha sido como el miedo más grande que me ha tocado enfrentar. No tener noticias de mis familiares me generaba mucha angustia, generaba mucho terror de que es que les había pasado algo, porque como dije, crecí en un contexto de guerra donde en cualquier momento te podían matar o en cualquier momento podían matar a tu familiar. El miedo a la crítica, el miedo al que dirán, el miedo al rechazo, y creo que eso se traduce a inseguridad. Creo que siempre le he tenido miedo a no poder realizar mis sueños. He sido una persona que siempre ha estado soñando todo el tiempo, que ha querido lograr muchas cosas. Quizás en algún momento o en alguna etapa de mi vida siempre he estado como temeroso a eso. Y pensando ahora, creo que ese miedo muchas veces no me ha dejado avanzar y quizá he postergado algunos de mis sueños. Hoy estamos hablando qué se esconde detrás de nuestros miedos. ¿Qué momentos de nuestra vida hemos sentido miedo? Nos ha paralizado, no hemos sabido qué hacer. ¿Y qué momentos de nuestra vida ese miedo también nos ha movilizado? Nos ha hecho buscar ayuda, conectar con otra gente, hacer y tener acciones. Resumiendo, el miedo sirve para sobrevivir. Es un mecanismo adaptativo a un entorno que muchas veces nos da motivos para temerlo. Les recordamos que pueden hacer sus comentarios a través de YouTube y a través de Facebook en este momento que estamos en vivo en este espacio, pero también pueden hacerlo ustedes después de la transmisión en vivo cuando escuchen por Spotify o cuando escuchen en estas dos plataformas que les nombré, pueden hacer sus comentarios porque
sus experiencias, sus palabras, sus testimonios pueden ayudar también a otras personas. Y para cada quien escribirlo y compartirlo es un paso, es un apoyo también. El miedo no tiene distinción de sexo, color de piel, religión, partido político, creencias religiosas, no tiene excepciones. El miedo lo podemos y lo debemos además sentir hombres y mujeres, porque es un mecanismo adaptativo a donde vivimos, a las ocasiones, ¿verdad? A lo que nos pueda servir, que tiene que ver también con nuestra capacidad para reaccionar rápido ante situaciones peligrosas. No puede haber ningún ser humano que diga, el miedo no lo conozco. Sí lo conocemos. Todas y todos, si sos un ser humano, en algún momento has experimentado el miedo. Y gracias al miedo podemos retirarnos cuando existe una amenaza, ¿verdad? Esa amenaza puede ser para nuestra vida, puede ser para nuestra autoestima, puede ser para nuestra seguridad y puede ser para nuestro autoconcepto. El miedo solo es una emoción que reacciona en función de nuestros patrones mentales, lo que pienso, lo que creo, lo que siento. Eso, en base a eso, reaccionamos ante el miedo. Y el miedo es positivo y nos ayuda, como dije antes, a alejarnos de situaciones que nos ponen en riesgo y que nos ponen en peligro. ¿Cuándo se convierte el miedo en un problema? Cuando es disfuncional. Recuerdan que lo nombré al inicio. ¿Qué significa que un miedo sea disfuncional? Bueno, vamos a aclarar que otra vez, que no existen emociones positivas o negativas, ¿verdad? Eso nos tiene que quedar bien clarito a todas y a todos. Sentir emociones es positivo, cualquiera que sea. Y siempre es positivo reconocerla también. Las emociones tienen utilidad en nuestra vida y debemos sentir nuestras emociones con libertad en lugar de reprimirlas, esconderlas o controlarlas. Las emociones no se controlan. Muchos comentarios he escuchado de la gente que dice, pero controla tus emociones. Aprende a controlar tus emociones. No, las emociones no se controlan. Las emociones se reconocen, se viven, se respetan. Tanto las mías como las de otras personas, ¿verdad? La dificultad o problema, si le queremos llamar de alguna manera con cualquier emoción, es cuando nuestras creencias o nuestras interpretaciones hacen que sintamos miedo de forma disfuncional. Es decir, lo que ocurre a consecuencia de sentir ese miedo es aún peor que lo que ocurriría si no lo sintiéramos. Por ejemplo, muchas veces no hacemos lo que deseamos. Es realmente importante en nuestra vida porque tenemos miedo de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, no conozco Managua, pero no viajo a la capital de Nicaragua porque, ay, ni quiera Dios, dicen que es un alboroto, que es una capital desordenada, que hay un montón de tráfico y de vehículos, que no se puede andar a pie. Me da pánico viajar a Managua o me da pánico el hecho de viajar, de subirme en un bus y moverme hacia otro lugar o ir a otro país o empezar un negocio propio, por ejemplo, algo que me haga, algo que yo tenga personalmente o empezar una relación emocional, sentimental o hablar en público, bailar frente a otras personas. Esas diferentes cosas y ejemplos, ¿no? Sentimos que ocurriría algo peor del miedo que tenemos de viajar. Si yo viajo, me van a asaltar, me voy a perder, me van a robar en ese bus, me van a seguir, Entonces yo imagino un montón de cosas que me van a pasar si yo viajo, que me van a pasar si hablo en público. Me voy a quedar trabada, me voy a quedar muda, no voy a decir nada, se van a reír de mí. En la adolescencia sucede mucho esto, el famoso miedo escénico, ¿no? Que tienen pavor de hablar en público. Entonces, si gestionamos de forma disfuncional nuestro miedo,
que no es lógico, que no es concreto, que no es por algo bien real, eso nos va a frenar en nuestra vida, nuestro desarrollo como persona. Recordemos que el miedo no es un problema, obedece a una práctica en nuestra vida. El problema es qué hacemos con el miedo. ¿Qué hago yo cuando tengo miedo por una o por otra razón? ¿Sí? Por lo tanto, el miedo es una emoción importante que no podemos vivir sin ella. Nuestra felicidad, nuestro bienestar depende de las decisiones que tomamos en nuestra vida y de cómo interpretamos lo que ocurre. Quiero compartirles estas mismas voces que nos cuentan, que nos han contado de sus miedos, lo que han tenido miedo, pero que también ahora nos cuentan cómo hicieron para enfrentar sus propios miedos. Creo que logré vencer ese temor saliendo de mi zona de confort, tirándome a las experiencias y afrontando las críticas. Al final nosotros decidimos qué crítica o qué retroalimentación nos va bien para nuestra vida. Aquí seguimos luchando por esos sueños. Lo que a mí me ayudó únicamente es ir a terapia. Cuando realmente me convencí que no es callando, no hablando del tema, escondiendo el tema porque el pasado queda atrás y hay que superarlo. No, hay que enfrentarlo, hay que verlo y eso se consigue normalmente en terapia. Se enfrenta los temores más grandes. En este caso mío era el temor a la muerte de un familiar. Comprometerme a un proceso de sanación fue lo que a mí me ayudó más que nada. Entonces primero es un compromiso con una misma, como ya no vivir con esa angustia, con ese temor, con ese terror. Merezco estar tranquila. Y en terapia pues nos evocamos a ese momento donde sufrimos, donde pasamos demasiado terror, lo enfrentamos y solo viéndolo, poniéndolo enfrente con la técnica terapéutica que sea, es cuando realmente podemos trabajar ese tema y superarlo. Quiero agradecer las voces que nos han compartido desde su testimonio a lo que han tenido miedo y cómo lo han logrado superar. Quiero retomar el tema de salir del confort. Si yo tengo miedo a algo, enfrentarme a ello, hablarlo, es lo que me va a hacer salir de ese miedo. Ponerme en terapia cuando son miedos tan grandes como el miedo a la muerte, si tenés experiencia en una guerra, de haber vivido durante episodios de guerra, pues también es lo que te va a ayudar a superar esos miedos, porque no solamente después es lo concreto del miedo a la muerte, sino que ese miedo que tuviste por haber crecido en un momento, zona y espacio de guerras y de miedo a la muerte, te va a ligar, te va a combinar, te va a hacer efecto en muchas otras cosas y vivencias de tu propia vida y de tu propia historia si no lo trabajamos. Así que el miedo lo debemos gestionar. Las emociones no las debemos controlar, no, las debemos gestionar, afrontar el miedo, mantener una postura activa, por ejemplo, para evitar ese consumo de energía vital que genera angustia, ¿verdad? Que nos genera desesperación, para tomar precauciones, afrontar las consecuencias, intentar mantener el control y evitando comportamientos impulsivos, sino buscar cómo relajarse, cómo estar y sentirse mejor. Trabajar los miedos, como decía el audio, fui a terapia, salí de mi zona de confort, aquí sigo por mis sueños sin miedo. Eso es trabajar tus propios miedos, tratándolos desde 4 puntos de vista, diría yo. Uno, reconocerlo. Ese es el paso inicial para afrontar tus miedos. ¿A qué le tengo miedo? Estoy con miedo y es natural y es sano decirlo. Analizarlos, ¿sí? Para evaluar realmente su base real. Aquí teníamos 2 bases reales. Miedo al que dirán, a que me juzguen. Miedo a la muerte, miedo por la guerra. Entonces, eso es analizar.
socializarlos, porque cuando lo reconozco y lo analizo, lo socializo, lo comparto, lo hago consciente y así me ayuda a liberarme de esa imagen del silencio y del miedo que escondo. Y luego descomponerlo, ¿sí? ¿Para qué? Para ver en qué riesgos se basan y ver qué puedo hacer para afrontarlo. Y para ello, pues generalmente es mejor estar acompañada. Evitar posturas rígidas. Con frecuencia los miedos se niegan, se ocultan, se esconden, sobre todo los hombres saben hacerlo. Tienen un discurso de yo soy valiente y no tengo miedo, pero tener miedo es absolutamente humano y absolutamente normal. Y no debemos ni tenemos por qué sentirnos mal. O una mujer mamá no tiene por qué ocultar su miedo ante sus hijos o hijas. Es importante que hablemos de nuestras emociones con claridad. Compartir nuestros sentimientos, ¿verdad? La experiencia que nos generó el miedo, esos sentimientos que nos generan cuando estamos o hemos tenido miedo, poder compartirlos. Negarlos no resuelve nada, al revés, genera prejuicios, complica también la situación de quien lo está viviendo y complica la comunicación. Y promover la solidaridad, ¿qué significa? Que en las situaciones límites no las vivamos solas o solos, sino que lo podamos vivir en grupo o con otra persona, acompañadas y acompañados. Porque un grupo puede ser un gran recurso para enfrentar mis miedos. Un grupo o una persona de confianza que me acepte, que me escuche, ¿verdad? Es muy útil para hacer frente a los miedos que yo tengo o que yo he tenido y que me va a favorecer un refuerzo ideológico, que me va a crear un espacio de apoyo, de escucha, que me va a brindar fuerzas para seguir mi camino y que me va a ayudar a conocerme y reconocerme mejor. Así que es importante que nos preguntemos, ¿qué me gustaría hacer cuando tengo miedo? ¿Qué puedo apoyar a hacer a otras personas cuando tienen miedo? ¿Qué me gustaría vivir a mí y no lo vivo? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? Y hago lo necesario para llegar a ello, para no vivir estancada, patinando solo en el miedo, en el silencio, en el aislamiento. Todos esos miedos se basan en creencias, se basan en algo que pasó, como el tema de la guerra. ¿Qué puede hacer usted con ese hecho para que no le siga afectando? Importante hacer una gestión emocional para aumentar su nivel de inteligencia emocional, que eso le va a ayudar con sus miedos, a entenderlos, a trabajarlos, a sentirse mejor. Saltar ese miedo, si es disfuncional, recordemos lo que significa, lo hablamos anteriormente, y no terminar en la vida con un, ay no, yo tengo miedo, y ya hiciste, no, me da miedo, sino que podamos vivir a lo grande, a pesar y aún con nuestros miedos. Gracias por habernos acompañado en este espacio de Yo Soy, donde hablamos de las emociones, cómo trabajarlas, cómo las hemos vencido, cómo seguimos trabajando para ser y estar mejor. ¿Qué se esconde detrás de tus miedos? Ojalá tengas elementos para apoyarte a vos misma, a vos mismo y para apoyar a otras personas. Nos escuchamos el próximo martes. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Yo Soy, un programa para hablar, compartir, contar las cosas que nos pasan. Para sentirnos mejor con nuestros sentimientos y emociones. Yo Soy, todos los martes por esta emisora. Hablar mirándose a los ojos, sacarlo